final del Campeonato del Mundo es la única que cuenta con material videográfico, afortunada o desafortunadamente. Los argentinos le batallaron durante 37 minutos al bicampeón olímpico, pero la supremacía charrúa era evidente y con 3 goles en la segunda mitad vencieron 4-2. Uruguay se convirtió así en el primer país campeón del mundo, levantando el trofeo Victoria, ese que años después sería llamado igual que el hombre al que le debemos tanto, Jules Rimet. En el partido por la gloria vencía 2-1 a Checoslovaquia, quien antes había echado a Rumania, Suiza y Alemania, selección que finalmente ganaría el cotejo por el tercer lugar. En esa final de Copa del Mundo, Mussolini fue claro con el entrenador Pozzo: usted es el único responsable del éxito, pero que lo cuide Dios en caso de perder, le dijo. Una amenaza que claramente funcionó. La Azzurri se convertía en la segunda nación en ser campeona del mundo como anfitriona, y el planeta fútbol se preparaba para el nuevo mundial, el de 1938, el cual estaría manchado por la guerra y demasiados problemas administrativos. Cuatro días más tarde, los dirigidos por Vittorio Pozzo se jugaban la corona del mundo ante Hungría. Mussolini no perdía las buenas costumbres y enviaba un telegrama con 3 palabras a sus deportistas: vencer o morir. Italia superó 4-2 con dobletes de Colauzzi y Silvio Piola. Por los húngaros marcaron Paltikos y Giorgi Sarossi. El arquero magyar, Antasavo, declaró después: nunca en mi vida me sentí tan feliz por haber perdido. Con los 4 goles que me hicieron, salvé la vida a 11 seres humanos. Gracias a las tremendas amenazas de su dictador, Italia pasaba a la historia como el primer bicampeón de las Copas del Mundo, al igual que su técnico, Vittorio Pozzo, el único que lo ha logrado, por cierto. Lamentablemente, los campeonatos de 1942 y 1946 no se llevarían a cabo, debido a que la Segunda Guerra Mundial se encontraba en apogeo, y la competición se volvería a reanudar hasta 1950 en Brasil. Aunque se recuerda como una final, el encuentro entre amazónicos y orientales fue otro partido de la eliminatoria, pero en él se definiría al primer lugar. Las cifras oficiales indican una asistencia de poco más de 170,000 espectadores, pero el recuerdo colectivo dicta que fueron 200,000. Una locura en cualquier caso. La prensa brasileña ya daba por hecho el primer título para los suyos y una gran celebración con desfile y carnaval estaba preparada para después del cotejo. Lo que no sabían era que el equipo uruguayo salió completamente decidido al campo, a pesar de que sus dirigentes le solicitaron no perder por gran diferencia. Vamos a ganar este partido. Los de afuera son de palo. El juego se gana con los huevos en la punta de los botines, espetó el negro jefe, Obdulio Varela, capitán charrúa. El local, impulsado al frente por 2 centenas de miles de gargantas, atacó durante toda la primera parte, pero el nervio de la victoria anticipada los invadió, mientras que el arquero uruguayo Roque Máspoli se vistió de héroe. Apenas iniciaba el complemento cuando Friasa logró batir la meta visitante e inauguró el marcador. Sin embargo, el portentoso Varela tomó la pelota del fondo de su portería y caminó hacia el árbitro, reclamándole en un inentendible español para el nacido en Gran Bretaña. Esto encendió los ánimos de sus compatriotas, que monopolizaron el partido y empataron con el tanto de Schiaffino, enfureciendo la grada con los vestidos de blanco, que ya estaban muertos del terror por no poder cumplir con las expectativas. El destino se hizo presente al minuto 79, cuando Alcides Guilla venció al portero Barbosa, que solo se dio cuenta del gol hasta que fue envuelto por el silencio brutal del Estadio Maracaná. Villa tiró violentamente y la pelota escapó al contralor de Barbosa a los 34 minutos, anotando el segundo tanto para el equipo uruguayo. Uruguay 2, Brasil 1. Uruguay vencía 1-2 a Brasil, en el que quizás sea el acontecimiento deportivo más importante de todo el siglo XX. El maracanazo quedó y quedará grabado con fuego en la memoria de los aficionados brasileños, que nunca habían sufrido tan profunda agonía y que solo volverían a sentirla hasta su segundo mundial en 2014, donde Alemania los despedazó. Este fue el último campeonato del mundo que ganó Uruguay, y aunque han tenido grandes generaciones de futbolistas, se ve lejano que puedan repetir en próximos tiempos. Guilla murió el 16 de julio de 2015, exactamente 65 años después de anotar ese gol que congeló a Brasil. Con él se fueron todos los recuerdos vivientes de esa fatídica tarde brasileña, ya que se marchaba como el último sobreviviente de aquel legendario partido de fútbol. Por su parte, los amazónicos decidieron cambiar de color y se convirtieron en la verde amarela,
uniformados de amarillo y azul, consiguieron nada más y nada menos que 5 cetros en las décadas siguientes. La final del Mundial de Fútbol 1954 fue otra leyenda digna de recordar eternamente. El pequeño David, encarnado por la Mannschaft, se encaraba con el Goliath vestido de húngaro. Nadie se esperaba lo que acontecería esa tarde en la ciudad de Berna. El que sí se preparó fue un tal Adi Dassler, el creador de Adidas, que le entregó a sus compatriotas unos nuevos botines con la capacidad de sustituir los tachos, para poder elegir el indicado en cada condición del campo. Y vaya, que le sacarían provecho. Bajo una pertinaz lluvia, el ídolo Ferenc Puskás ganaba el volado inicial y cedía el balón a Alemania, que apuntaba a ser la víctima perfecta. Hungría era amplísima favorita y solo una cosa extraordinaria cambiaría el destino final del trofeo Jules Rimet. Lo que fue un hecho es que los 60.000 espectadores presentes en el Wankdorfstadion vivirán una final espectacular, llena de goles y un fútbol hermoso, que sentaba las bases para un futuro brillante del balompié. Alemania arrancó presionando y tocando la valla, pero 6 minutos fueron suficientes para que Puskás abriera el marcador, aprovechando un tristísimo rebote dentro del área chica. Tan solo 120 segundos más tarde, Sibor volvió a tomar ventaja de otro error brutal del arquero Turek y su defensa, que le dejó el balón servidito y de la nada ya perdían 2-0. Fue justo en ese preciso momento que el fútbol alemán hizo explosión, catalizado por los 2 goles de los vestidos de rojo. La selección alemana se convirtió en ese instante en el reloj suizo que conocemos todavía hasta el día de hoy, ese que apaga sus emociones, con la mente en blanco se sobrepone a casi todos los obstáculos que se le aparecen en las narices. Una vez más corrieron 2 minutos para ver otro gol. Ran cruzó una pelota que se deslizó por toda el área y ningún húngaro la pudo detener, para que Morlock llegara barriéndose y descontara en el tanteador. Hubo algunos intentos de los magiares para retomar la confianza, incluyendo este tiro cruzado que se abrió de más. Sin embargo, los engranajes de la Mannschaft giraron en armonía para conseguir 2 tiros de esquina consecutivos. Fue en el segundo que Fritz Walter mandó un centro adecuado para que Helmut Rahn empujara con la diestra e hiciera bailar la red. La intrépida Hungría jamás bajó los brazos, acercándose una vez tras otra, probando los reflejos del arquero Turek y enemistándose con el poste, que les impidió un gol esencial antes del 30. Los germanos se tomaron un respiro y apenas lograron incomodar a Grosix, muy atento bajo sus postes. Aunque a unos instantes de que iniciara el descanso, tuvo que volar para evitar la anotación de Saifa, y luego nomás giró el cuello para observar el contrarremate. El frenesí se pausó, pero en el vestidor de Alemania su técnico Sepp Herberger roció gasolina de ánimo y luego encendió el fósforo de gloria, provocando un incendio de emociones en sus 11 hombres, que salieron al campo helvético dispuestos a entregarse en cuerpo y alma. El complemento fue mucho más físico y exigió todo de ambas naciones. Hungría tomó el balón con su tremenda calidad e invadió el área enemiga con llegadas, fintas, centros y disparos, pero la saga alba se revolvió heroica. Además de que los dioses del fútbol seguían atravesando las maderas en el camino rojo. A pesar de que los botines Adidas eran de gran ayuda, la incesante lluvia, el pasto crecido y mal cuidado, el empapado y pesadísimo balón y los jugadores cansados, parecía que pocas emociones adicionales se podrían vivir. Pero es difícil encontrar capítulos aburridos en un cuento así. Puskás lo pudo ganar, pero ni con el número 10 en la espalda logró batir al portero teutón. Grosix también se llevó las palmas cuando voló para tapar el fogonazo de Rahn, y todavía Tony Turek le alcanzó el tiempo para ponerle punto final a su leyenda personal, con otro achique diabólico, de esos que solo un guardameta valiente puede lograr. En la época donde no existían los cambios, se tuvo que aguantar el golpazo y con algunas caricias continuó en la pelea. Fue al minuto 84 que Helmut Rahn se acomodó a su botín izquierdo y con poderío remató pegado al poste. Gol de Alemania que dejaba el marcador en 3-2, del cual Hungría no se iba a levantar. Pudieron lograrlo en las postrimerías, pero otra vez fueron detenidos por el arquero, que vivió los últimos 11 años de su vida paralizado de la cintura hasta los pies. La selección por la que nadie apostaba se enfrentó de tú a tú con la más potente de la década cincuentera, ganándole el título del mundo, el primero de los 4 que han obtenido los alemanes hasta el día de hoy. Este episodio será recordado eternamente como el milagro de Berna, representado en la película del mismo nombre y cuyas imágenes hemos ocupado para ilustrar este video, gracias a que filmaron una coreografía casi idéntica a las grabaciones originales del partido. Sin embargo, es de vital importancia añadir que en 2017 salió a la luz un estudio realizado por la Universidad Humboldt de Berlín, reavivando una hipótesis oscura que rondaba en la gente del fútbol desde hace un buen rato.
que varios integrantes de la Alemania Federal habían recurrido al dopaje sistemático desde 1949. Durante el torneo, el Dr. Franz Lugen informó que sus jugadores eran inyectados con vitamina C, aunque tal parece que realmente el fármaco era metanfetamina pervitina, la misma droga que consumieron los soldados germanos en la Segunda Guerra Mundial para rendir al máximo en esas tremendas y agotadoras jornadas. Ya en la gran final, el equipo de Garrincha y Pelé no tendría piedad del anfitrión, que hizo lo que pudo, pero no alcanzó a contrarrestar la magia del primer gran regateador del mundo, Idio Rey. La pareja entregó un partido legendario, el primero con 2 asistencias casi idénticas y el segundo con 2 goles. El uno debería ser nombrado Patrimonio de la Humanidad, pues ese sombrerito salido de forma natural de su botín derecho es una pinturita memorable. El 2 fue nomás para corroborar que había nacido un héroe, el máximo ganador de las Copas del Mundo y el mismo culpable de que el trofeo cambiara de forma y de nombre. 16 años después, Brasil y su fútbol precioso por fin se hacían del ansiado campeonato del mundo, encendiendo el motor de una veloz locomotora que no se detendría nunca más. El último juego de la Copa Mundial ocurrió el 17 de junio de 1962. Nuestro viejo conocido Masopust abrió el marcador por debajo de Jummer, pero Amarildo sorprendió a Cruyff con un izquierdazo a primer palo. El mismo artillero de 23 años recortó con mucho yogo bonito y picoteó para la llegada de Zito, quien remató para firmar el segundo. La puntilla fue del serbio Babá, aprovechando un funesto error del guardameta rival. El delantero se consagró como el primer jugador en anotar en 2 finales mundialistas. Brasil iluminaba así la segunda estrella sobre su escudo, confirmándose como un nuevo bicampeón, igualando lo conseguido por Italia en el 34 y 38, además de equiparar en títulos a Uruguay. En 65 años, Alemania nunca había podido derrotar a Inglaterra, pero en el escenario más elevado de todos, cualquier cosa podía suceder, y vaya que así fue. Apenas 12 minutos pasaron cuando Haller abrió el marcador con un tiro cruzado que venció a Gordon Banks. Vestido de rojo, Geoff Hurst picó la pelota con un martillazo tremendo y empató los cartones. Igualmente a 12 minutos, pero del silbatazo final, nuestro viejo conocido Martin Stanford Peters afinó la puntería y empujó la pelota, casi que firmando el título. No obstante, el partido continuó en su ida y vuelta, enmarcado por la lluvia londinense. Cuando la orilla se veía a pocos segundos de distancia, Wolfgang Weber sacó lo más alemán de su alma y se barrió para finalizar una jugada repleta de rebotes dentro del área británica, justo al minuto 90. Pero cuando parecía que toda la locura se había terminado, el 10 vestido de rojo volvió a patearla de gajos, abollando el travesaño y rebotando directo en la línea. Otro personaje que ya ha sido nombrado en esta serie, el árbitro sueco Gottfried Denst, consultó con el soviético Tofik Bakramov, quien muy seguro de su respuesta le dijo que sí, que la pelota había rebasado la línea de cal. La imagen parece clara e indica que no fue así, aunque en ese momento no había repeticiones, ni mucho menos VAR, para ayudar a los referees. Hurst quiso borrar la escena de la memoria colectiva con un trayazo de zurda, pero ni el contundente 4x2 cayó a la prensa internacional. El gol fantasma de Wembley perseguirá por siempre a los ingleses, a los inventores del deporte reglamentado, esos que solo han podido ganar una Copa del Mundo y lo hicieron en casa, envueltos en la polémica más importante. Fútbol México 70. La Copa del Mundo más hermosa de todas terminó el 21 de junio de 1970, en el único lugar que podía hacerlo. Con el público mexicano volcado absolutamente a favor de Brasil, los italianos tendrían que comerse una venganza azteca, vestida de amarillo y azul. El Rey Pelé dio el banderazo a nuestra vendetta con un golazo de cabeza que inspiró esta celebración y su respectiva fotografía, probablemente la más famosa de todos los tiempos para el casaca número 10. Italia supo aprovechar la angustiante pifia de Félix para igualar los cartones, pero a diferencia de aquella tarde en Toluca, los otros 3 goles no iban a ser de la Azzurra. Aunque se tardaron un buen rato, los brasileños acabaron por romper la muralla italiana cuando Gerson, futbolista del Sao Paulo, corrió en paralelo a la puerta y de izquierda batió a Enrico Albertozzi. Los europeos no se pudieron levantar del golpazo y solo 5 minutos después Brasil sentenció la copa. Pelé aprovechó que el sol estaba escondido tras el nublado cielo, midiendo el vuelo del balón y tocando quedito a la llegada de Jairzinho, que culminó su listado de goles en 7, el mismo número que portaba en la espalda. La locura se apoderó del Distrito Federal y de Guadalajara, las capitales honoríficas del país sudamericano, que veían cumplir su propio sueño en pies ajenos, y el grito de México, México no se dejaba de escuchar.
Ya con la moral por los suelos, la portentosa defensa italiana no tuvo más que aplaudir la última sacudida que dio Carlos Alberto. También a pase del ídolo de Minas Gerais, Pelé participó en el 53% de los goles de su escuadra, anotando o asistiendo, lo que demostró que su exentrenador, que lo quería dejar fuera del Mundial, estaba completamente equivocado. Con el pitido del alemán Rudi Glockner, Brasil se convirtió en el primer país en ganar la Copa Jules Rimet en 3 ocasiones, conquistando el derecho de tenerla para siempre, o casi siempre, como ya explicaremos en algunos capítulos futuros. Los capitalinos extasiados se volvieron locos, invadiendo la cancha enseguida para asaltar a los futbolistas, desnudando a Pelé y Tostao, al que le querían arrebatar hasta los calzones. A Rivelino le fue tan mal que terminó desmayado y atendido en una esquina del campo. Ya un poco más calmados los ánimos, Díaz Ordaz entregó la copa a Carlos Alberto, que la besó y compartió con otra 50 de personas para dar la vuelta olímpica y concluir por fin esta historia de alarido. A pesar de que nuestra selección no logró cumplir con las expectativas que en sus 4 años previos generó, los corazones del mundo estaban plenos, contentos, satisfechos, pues habían presenciado una Copa del Mundo magnificente, rimbombante y espectacular, que en sí misma es una de las más brillantes leyendas del fútbol mexicano. Ajax contra Bayern Múnich, Johan Cruyff contra Franz Beckenbauer, Países Bajos contra Alemania. Rezaban los titulares del 7 de julio de 1974. Bajo el nublado cielo del Estadio Olímpico de Múnich se veían de frente 2 generaciones de jugadores todopoderosos que buscarían la gloria mundial ante la mirada de 75.200 expectantes aficionados al deporte más hermoso de todos. Pocos se atrevían a encontrar un favorito, pues ambas selecciones eran consideradas potencias setenteras y su nivel de juego había sido demoledor durante toda la competición. Bajo la imparcialidad del inglés John Taylor en el centro y el mexicano González Archundia en la banda, los dirigidos por Rinus Michel y Helmut Schön se dispusieron a concluir el campeonato del mundo. No corrieron ni 2 minutos cuando el habilidoso número 14 lo derribaron entrando al área y el de negro pitó el penal. El que se encargó de cobrarlo fue Neskens, engañando con potencia a Mayer. A partir de ese momento, Alemania se encargó de contener el juego neerlandés, intentando acercarse con el impulso de la gente. Fue al 24 cuando llegó un penal algo discutible, pero que Paul Breitner no se puso a reflexionar y con la diestra clavó el Telstar. Con el mediocampo alemán bien trabajado y cubierto, la naranja mecánica no podía ejecutar su fútbol total, siendo su portero Jan Youngblood la figura en el fondo, además de que el árbitro estaba dejando jugar a pesar de los golpes. Beckenbauer quiso hacer una a la altura de su genialidad, solo que el de amarillo se la negó. Luego Cruyff se quedó con las ganas de que se la devolvieran, y el torpedo ya no perdonó, casi en la línea del área chica. El pitido intermedio dejó una imagen para el recuerdo, con el táctico Cruyff quejándose en la media cancha con el nazareno, que no tardó en sacarle la amonestación. Al volver del descanso, Rainer Bonhoff debió finiquitar el mundial, pero su gesto explicó hacia dónde se fue el cabezazo. Sepp Maier salió muy mal a cortar, y Breitner tuvo que rescatar sobre la raya, mientras que Willem van Henegem se lanzó como pudo, pero no le dio fuerza. El que sí se puso durísimo fue el abdomen de Maier, que cubrió extraordinario su primer poste y expulsó el cañonazo que lanzó Neskens. A 15 del final, Johnny Rep se perdió la que parecía igualarlo todo, y luego el mismo pelilargo cruzó de más, enojándose con los que no cerraron la pinza. Todavía el desastroso árbitro le perdonó un penalti clarísimo a los Países Bajos, pero nada de la magia de sus 11 tulipanes fue suficiente para derrotar a la máquina de fútbol alemana, que esperó 20 años para convertirse en la nueva bicampeona del orbe. Así culminó el primer mundial de la era moderna al que no asistió el animador por excelencia, México. La gran final de este mundial se jugó entre Argentina y los Países Bajos. Por lo tanto, el trofeo del campeón iría a parar a una nueva vitrina, estrenando estrella en el escudo de alguno de estos dos. La selección local no requería de sus dictaduras para cancherear, incluso en el escenario más importante de todos. Con el objetivo de poner nerviosos a los neerlandeses, antes del arranque el capitán Pasarela fue a avisarle al árbitro italiano Gonella que su rival Kerkhoff tenía un supuesto yeso en una mano. Mientras esto sucedía, los jugadores de casa seguían calentando en su lado del campo, y los de color naranja amenazaban con negarse a disputar el compromiso, saliendo del terreno algunos de ellos. Y es que lo que su compañero tenía en la mano era una venda, y tuvieron que cortarla para asegurarse de que no había algo antirreglamentario. Luego de resolverse el conflicto, y después de un montón de minutos perdidos, dio inicio a la final de la 11ª Copa del Mundo. La primera de peligro fue de Rob Resenbrink, pero el cabezazo que pudo cambiar el destino naranja se escapó por el fondo.
El otro jefe, Passarella, fue el encargado de cobrar esa bola, que se camufló entre los papelitos regados y el regazo del arquero del Roda JC. Kempes corrió con ese particular estilacho, pero el zurdazo no tuvo dirección. El que también entró pleno fue Alberto Ortiz, solo que le dio miedo grabar su nombre en la memoria universal y la voló. El que sí será recordado eternamente es el Pato Fillol, que atajó una bomba nuclear a unos pocos metros de distancia, llenando de fe a sus 10 compañeros de uniforme blanco y azul. Bertoni vio campo abierto y corrió, pero no le alcanzó. Debió tocar a la izquierda, aunque una final de mundial el balón no se presta, lo que terminó fatal. La demollera de Passarella se andaba colando, por lo que Youngblood no hizo confianzas. Por fin se apareció el tanque vestido con el número 10, acomodándose la pelota como si estuviera en el jardín de su casa y barriéndose tiempista para marcar el 1-0. El Monumental de Buenos Aires estalló a una sola voz y el matador corrió con los brazos extendidos para recibir el amor de su gente, esa que lo idolatraría como su máximo exponente si no hubieran nacido otros 2 argentinos de apellidos que inician con la letra M. Passarella tuvo otra de frente, solo que volvió a fallar. El que no conocía ese verbo era Ubaldo Fillol, que estiró la pierna derecha y rescató a su patria en la urgencia más urgente de todas. Ya en el segundo lapso, el arquero de verde se exigió en 2 tiempos para impedir el del empate. Y cuando todo indicaba que Luque confirmaría el campeonato del mundo, erró su chanza de frente al otro portero. El poderoso Kempes quiso con fuerza y aguante, aunque la zurda lo traicionó. Con 9 escasos minutos, Fillol le hizo homenaje a nuestro Pilar Reyes, saliendo en anticipación, y el sustituto Dick Naninga lo vacunó de cabeza. Pudo irse todo al garete con otro peligroso achique del Pato, que se volvió a vestir color suerte y su palo le dio una vida extra. Más bien fueron 2, cada una con duración de 15 minutos. Los agotados neerlandeses repartieron leña en los primeros instantes del agregado, y cuando ya veían de cerca el mini descanso, el incansable matador Kempes arrolló el campo de tulipanes, haciendo su 6º y último del torneo, que le dio el campeonato de goleo. No obstante, un premio mucho mayor le esperaba a la vuelta de la esquina. Hausmann se filtró por la banda derecha queriendo finiquitar, pero ya no pudo a primer palo. Luque robó un dulcecito y regaló otro, dejando en el camino la segunda de 3, porque sí, la tercera fue la vencida. Luego de un ping-pong infinito entre Kempes y Bertoni, el balón tango le quedó perfecto al de ascendencia italiana, y con clase definió por debajo del gran guardameta. 3-1 señalaba el marcador de la tercera final mundialista definida en 120 minutos. La Argentina de Menotti, Luque, Passarella, Fillol, Kempes y compañía se encumbraba como la quinta nación que se coronaba en su casa. Una generación legendaria que satisfacía una historia futbolística riquísima, que claramente se merecía levantar el dorado trofeo, muy a pesar de todos los claroscuros que rodearon el torneo de la dictadura militar. La gran final se disputó el 11 de julio de 1982 en el Estadio Santiago Bernabéu, que albergaba 90.000 espectadores. El último partido del Mundial de España no es recordado con tanta pasión como algunos de los que relatamos en este video, pero vaya que su resultado fue una sorpresa, sobre todo si se considera el camino italiano de la primera fase. Poco ocurrió en el primer tiempo, más allá de una falta dentro del área germana que Antonio Cabrini cobró horripilante y se convirtió en el primer futbolista en errar un penal en final mundialista. Vaya récord. Fue hasta el segundo tiempo que el carnicero Gentile se puso el zapato de asistidor y tendió una diagonal precisa que Paolo Rossi no iba a fallar, llegando a 6 anotaciones y proclamándose como el campeón goleador. El segundo cayó con una volea en urgencia de Marco Tardelli, que también corrió a celebrar lo que tanto nosotros quisiéramos tener. El título se confirmó a 10 del final, cuando Altobelli dejó pagando a Schumacher y la mandó a guardar. Alemania honró su legado con un derechazo de Breitner, que al menos consiguió el premio de ser el tercer jugador en anotar en 2 finales, pero nada más. Italia ganaba en España su tercer título como la mejor selección del mundo, celebrando en grande la espectacular e inesperada gesta. Dino Zoff, el jugador más veterano en ganarlo, levantaba emocionado el trofeo FIFA y el pueblo español celebraba desde las gradas del Bernabéu. 86, el mundo unido por un balón. Dos veces se habían enfrentado Alemania y Argentina en mundiales. La primera en 1958 en Suecia, con victoria de 3-1 de los europeos. La segunda ocurrió 8 años después en Inglaterra, pero el resultado fue de un espantoso 0-0. Luego del 86 se volvieron a topar 4 veces, con recuerdos bastante negativos para los argentinos. Pero el recuerdo de lo ocurrido el mediodía del 29 de junio de 1986 puede permitirles otras 100 derrotas, sin que merme ni un poco su orgullo.
El crecido césped y el cenital astro mayor entorpecieron apenas el buen fútbol que se decantaba mayoritariamente en el ataque azul con blanco. Alemania, que portaba esa radiante camiseta verde, apostaba más a la fuerza y el Diego no se aguantó las ganas de hablar de conchas y de hermanas, ganándose la amarilla apenas al 18. Intentó responder con firuletes, ganando un tiro libre. Extraordinario, pues de ahí emergió la desastrosa salida de Schumacher y el cabezazo de Braun, ese futbolista que no tenía equipo, pero al que Bilardo se aferró y colocó en el lugar del lesionado Pasarela. Incluso en esa jugada participó Maradona, pues el Tata se recargó en la espalda del pequeño gigante para tomar más altura y rematar a placer. Durante el partido se luxaría el hombro, aferrándose a seguir jugando. El Tata Braun murió en 2019 por culpa del Alzheimer a los 62 años. Que descanse en paz. Argentina fue mucho más que su rival en toda la primera mitad, pero no logró volver a marcar. Tuvo que ser al regresar de las profundidades del Azteca, cuando Jorge Valdano corrió en diagonal y el negro Enrique le tocó exacto y preciso para que el poeta del fútbol toqueteara con gracia a su derecha, para culminar la mejor aventura de su carrera, que duraría exactamente 17 segundos, según sus propias palabras. Valdano y todos los argentinos se sentían ya campeones del mundo, pero se olvidaron que Alemania existe desde que existe el balón, y que desde aquella final del 54 se apoderaron del fútbol, prestándolo de vez en cuando a uno que otro afortunado. Fueron 2 pelotas paradas, 2 tiros de esquina, 2 dobles toques, 2 goles alemanes. El primero al 74 con la punteada de nuestro viejo conocido Karl-Heinz Rummenigge y el segundo al 81 con la frente de Rudi Völler a boca de jarro. Todo apuntaba a que el destino del trofeo FIFA era la ciudad de Berlín y que la Argentina se quedaría con su segundo subcampeonato. Pero sobre el campo circulaba un ser humano con disfraz de Dios, ese que vivió una vida repleta de excesos, que se puede juzgar con la mirada del que se siente moralmente incorruptible, del que se santigua cuando ve de lejos los errores ajenos, del que anhela alcanzar horizontes de perfección imposibles. De Maradona se pueden imprimir 100 enciclopedias de cómo no vivir una vida, pero nadie puede saber lo que su cabeza le decía día tras día. Además de toda esa gente que lo acaparó y envenenó, empujándolo a tomar todas sus malas decisiones. Pero de su fútbol, de su arte, de su genio, pocos pueden decir algo. Con una pincelada corta, de muy poca monta para sus estándares, asistió de lejos a Jorge Burruchaga, que no pudo más que correr y anotar el gol que fue el 3-2 y la culminación de una fantasía escrita, narrada y actuada por el zurdo de 1 metro con 65 centímetros. Diego Armando Maradona recibía de las manos del rechiflado presidente esa dorada copa, entregándola a los cielos de la que algún día se llamó Tenochtitlan. La abrazó, la besó y se la apoderó para siempre, pues su esencia se mezcló con la del trofeo y nunca más se disolvió. Exactamente 12.568 días después, el Diego murió. Se fue por culpa de esas adicciones con las que intentó superar la pérdida de su más grande amor, el fútbol. Murió envuelto por unos pocos malandros, atacado por miles de críticos, amado por millones de fanáticos y recordado eternamente por toda la humanidad. Sea como fuere, que descanse en paz. Solo Pelé en 1970 podía nombrarse como el ente que individualmente pudo sacar adelante a su colectividad. Claro que al brasileño y al argentino los rodearon grandes e históricos futbolistas, pero el método que los dos números 10 utilizaron para seducir al balón sobre tierras mexicanas nunca jamás se ha vuelto a observar en un solo ser humano. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han sido por los últimos 15 años los más grandes genios que han tocado una pelota, alcanzando los dos niveles insospechados al mismo tiempo, algo que seguramente nunca volveremos a ver tú y yo en lo que nos queda de vida. A los dos les debemos eterna admiración y de ninguna manera es comprensible algún tipo de desdén a sus innumerables e inalcanzables logros. Y aunque se han guiado a sus países a dominar sus respectivos continentes, jamás han logrado llevar a su país a conquistar el planeta. Esa gesta solo se ha reservado para 2 hombres, de nombres Edson Arantes y Diego Maradona. Ya veremos si en este 2022 la pulga o el bicho los pueden alcanzar en el Olimpo reservado a los dioses, que por ahora solo cuenta con un par de huéspedes. El segundo mundial italiano finalizó el 8 de julio de 1990 en el Estadio Olímpico de Roma. Fue a 223 kilómetros de Nápoles, donde se dio la rotura definitiva de Diego Maradona con el pueblo de Italia, que abucheó con dureza el himno argentino, y el hijo pródigo no se los perdonó jamás. Por primera y hasta ahora única vez en la historia, se repetía la final del mundial anterior, aunque las diferencias de nivel entre unos y otros eran absolutamente inversas, como seguro recordarás de nuestro episodio del 86. El árbitro Edgardo Codesal pitaría esa final envuelto en la bandera mexicana, país que lo acogió desde 1980 y al que representó en el 90, a pesar de haber nacido en Uruguay. Codesal sonaba duro para ser el central de este juego desde hacía varios días, luego de sus buenos arbitrajes en el Italia contra Estados Unidos,
y en el Camerún contra Inglaterra. En total había concedido 4 penales. Ese día te encierran en tu habitación y te cortan los teléfonos. Simplemente no hay salida. Ha contado años después. Importante dato, pues Maradona y su equipo consideraban que la FIFA estaba en clara persecución en su contra, acusando a Julio Grondona, entonces presidente de la Federación Argentina, de entregarlos por no pelear la designación de Codesal. Entregados nunca. Usted a mí no me va a decir qué hacer dentro de la cancha, le dijo el Diego a Grondona cuando este le mencionó que hasta ahí habían llegado, previo a la final. Con todo este coraje en los espíritus sudamericanos arrancó el partido. En corto Alemania falló con el bocajarro de Müller. Apenas al 5, Codesal ya se estaba comiendo 2000 reclamos, que respondió con la amarilla de Sotti. Mientras tanto, Alemania demostró que para esta edición eran mucho más que los vestidos de azul, inclinando la balanza hasta hacerla rozar con el suelo, pero sin concretar ninguna importante en toda la primera mitad, que les perteneció de pe a pa. El Cebollita tuvo este tiro libre que sacó por encima, enardeciendo la grada. Así se diluyó la primera mitad y comenzó la segunda. Littbarski se quedó cerca del poste derecho antes de que Thomas Berthold se comiera uno de cabeza y Müller uno con la derecha. Al 10 le estaban atizando gacho, pero la verdad es que Codesal lo cuidó. Al 57 Goicoechea se lanzó sobre Klaus Augenthaler en una que bien se pudo marcar como tiro penal, aunque se dejó pasar. Breme también tuvo el gol de volea, solo que el arquero le tapó. La que no pudo perdonar el uruguayo mexicano fue la plancha de Monzón, por lo que de primera lo mandó a bañar y ahora sí ni le reclamaron. Fue entonces que llegó el momento más álgido del Mundial de Italia 1990. Rudi Müller entraba al área persiguiendo una filtrada de Lothar, y al sentir el toque de Sensini se fue al suelo. Edgardo Codesal decidió que era el momento de silbar su quinto penal del torneo, entregándole a Alemania el campeonato al minuto 83. El nazareno sostiene al día de hoy que estuvo bien marcado. Los alemanes han declarado que probablemente no fue falta, pero que el de Goicoechea ya había sido perdonado, mientras que los argentinos se arrancan los pelos desde hace 32 años, insistiendo que el representante de la CONCACAF les robó flagrantemente. Ninguna de sus insistentes palabras hizo mella en el árbitro, ni mucho menos en Andreas Brehme, que de pie derecho venció al atajador por antonomasia y ganó el trofeo FIFA para su país. Alemania conquistaba su tercera Copa del Mundo en territorio italiano, después de 20 largos años. Luego de Mario Zagallo, Franz Beckenbauer se convirtió en el segundo hombre en ganar el torneo como jugador y como entrenador. Y para buena fortuna alemana, esa fue la última vez que lo harían como un país dividido. Pasarían otros 24 veranos para que la volvieran a ganar, también contra una Argentina color azul rey. Desafortunadamente el campeonato, que fue tan bien organizado por Italia, será recordado como uno de los peores de la historia. El promedio de 2.21 goles por partido es el más bajo de todos los tiempos, aunque Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 se quedaron muy cerquita. La violencia de los hooligans poco existió, pero sobre el césped los jugadores se encargaron de enfangar el espectáculo con 16 tarjetas rojas, el número más alto hasta entonces. Definitivamente el de 1990 no genera tan gratos recuerdos en una buena parte de la afición futbolera. Por segunda ocasión en la historia de los mundiales, repetían en la final dos escuadras que anteriormente ya habían chocado en el partido más importante. Luego de que Argentina y Alemania lo hicieran en el 86 y en el 90, Brasil e Italia se alistaban para reeditar la que vivieron en México 70, en el país de la bota. Hacía 4 años los germanos cobraron revancha a los argentinos, así que la pregunta obligada en California era precisa. ¿Podría la Azzurra hacer lo mismo con la Canariña y vengar el 4-1 de 24 años atrás en el Estadio Azteca? Ambas escuadras disputaban su quinta final del mundo. En 3 de ellas se coronaron y solo resbalaron en una. Así que al finalizar el 17 de julio, el Planeta Fútbol conocería a la selección más ganadora de la máxima competencia. Tras una ceremonia muy colorida, en la que inclusive participó Pelé, iniciaron las acciones en el Rose Bowl de Los Ángeles. Durante los primeros pasajes, los italianos se vistieron de exquisitos y los amazónicos de cavernarios, con Mazinho y Jorginho soltando el hacha a la menor provocación. En la cabeza de Romario se esfumó la más clara de todo el primer tiempo, para los de Parreira, y en la diestra de Mazzaro la más importante, para los de Arrigo Sacchi. Ubaixinho y Branco ensayaron en múltiples ocasiones, pero nunca pasaron más allá del meta nerazzurro, que resistió metralla. No olvidar que él fue el primer portero en ser expulsado en un mundial, esto durante su partido contra Noruega, como ya te había platicado, aunque luego regresó a parar en cuartos de final. Ya en el segundo tiempo, lo más destacado fue un achique redentor de Gianluca sobre el ariete del Barça, aunque luego el palo le salvó del destierro. Con el 0 se consumió el reglamentario, y en los 2 de suplemento tampoco llegó el invitado de honor, simplemente porque Brasil no quiso, y el divino del tirabuzón otro poco. Ni Bebeto ni Romario supieron empujar los servicios de Cafú, mientras que Roberto Baggio dejó tras bambalinas el nivel que lo llevó a ganar el Balón de Oro. O si no, ¿cómo explicas el champurrado que soltó frente a Tafareu?
Una vez que Sandor Pool indicó el final del tiempo extra, se supo que por primera vez una final de Copa del Mundo sería decidida desde la tanda de los penales. El primero en cobrar sería Franco Baresi, que se rompió los meniscos en el primer partido de la fase de grupos y aún así le alcanzó para llegar a jugar la final. No obstante, el capitano mandó su cobro a Beverly Hills. Después tocó el turno de Marcio, quien también erró, estrellándola en el 1 italiano. Demetrio Albertini no tomó distancia, más venció al que tenía de frente, lo mismo que Romario, para empatar la tanda. Luego se acercó Evani, quien engañó al golero, pero Branco y su fusil igualaron la balanza. Massaro cerró un día para el olvido, fallando su cobro, y aunque el cancerbero se adelantó, no se repitió la pena. Posteriormente tocó el turno de Dunga y el capitán acertó, pero el que sí falló fue el cañonero más importante del conjunto italiano. Baggio se paró de frente a la Didas Cuestra, solo que por desgracia el número 10 la impactó muy abajo, enviándola a la grada y entregándola a la verde amarela, su cuarto campeonato del mundo. Culminaba así el Mundial de Estados Unidos 1994, una copa bien jugada, superior a su antecesora, dejando servida la mesa para el torneo en Francia, el siguiente anfitrión. La vida es pura pasión. Horas antes de la final en el Stade de France, Mario Zagallo y su cuerpo técnico dieron a conocer el 11 que saltaría de inicio contra los galos, así como las variantes del banquillo. La sorpresa fue mayúscula, porque el nombre de Ronaldo Nazario no aparecía siquiera junto a los suplentes, aunque la información en el acta fue rectificada poco antes del partido, y el interista de 21 años ocupó un lugar en el cuadro titular de último minuto. Hace 24 años la información no viajaba tan deprisa como en la actualidad lo permite el avance tecnológico, por lo que medio mundo no se enteró lo que sucedió con el fenómeno la noche previa al partido. El crack se disponía a descansar, siguiendo desde su cama una carrera de Fórmula 1, cuando inesperadamente cayó de la cama sufriendo convulsiones, según alertó su compañero de cuarto Roberto Carlos. El caos se desató en el Hotel Esigne y en un parpadear los jugadores que hacían la siesta abandonaron sus habitaciones para congregarse en torno a la del Balón de Oro de 1997. Según palabras de Paul Chevalier, entonces director del 5 Estrellas donde se hospedó la verde amarela, se produjo un estado de locura general en la delegación brasileña, que incluso llegó a pensar que el futbolista había muerto. Todo el equipo quedó traumado por el incidente, e incluso Edmundo Alves relató que su compañero estaba morado y con la lengua volteada, pero gracias al rápido actuar del cuerpo médico lo estabilizaron para luego bañarlo y enviarlo a dormir. Al día siguiente, el ariete Nerazzurro reapareció frente al grupo para la comida, sin siquiera recordar el episodio, luciendo raro y como en las nubes, tal cual señaló Leonardo, otro baluarte de aquella camada brasileña. Después de comer, el cuerpo técnico le advirtió al equipo que Ronaldo no jugaría el partido para ser trasladado a un nosocomio en París y le realizarían pruebas. Sin embargo, cuando los jugadores hacían su ritual previo al partido, el 9 de la Canariña regresó y finalmente arrancó de inicio, mientras que Edmundo, que ya se alistaba, saltó a la banca. Los reportes oficiales señalaron que la noche del 11 de julio, Ronaldo Nazario sufrió de convulsiones mientras descansaba en su cama. Posteriormente cayó al suelo y se desmayó. En virtud de ello, la parte médica del plantel le suministró paliativos para mitigar la epilepsia y posteriormente le hicieron estudios neurológicos, descartando daños cerebrales o alguna aflicción de gravedad, por lo que asumieron que se trató de una crisis nerviosa. Aunque el ariete siempre declaró que nunca se sintió estresado o presionado antes de perder el conocimiento. No obstante, 14 años después, el reconocido médico italiano y expresidente de la Sociedad Italiana de Cardiología Deportiva, Bruno Carù, aseguró que la recaída del romperredes no fue ocasionada por un ataque nervioso, sino por una crisis cardíaca. Después del Mundial, Carù tuvo acceso al expediente clínico del jugador, gracias a Piero Volpi, médico del Inter en aquella época, con quien estudió la situación a fondo. En 2012 revelaron que los doctores revisaron a detalle su cabeza, mas no el corazón. Al recrear los hechos, concluyeron que una inclinación artificial del cuello, mientras estaba acostado, comprimió el glomus carotídeo, un órgano secretor responsable de regular el ritmo cardíaco y la presión arterial. Entonces la frecuencia cardíaca tuvo una caída que le provocó el desmayo y las convulsiones. El electrocardiograma realizado después del episodio muestra que Nazario da Lima tenía una frecuencia cardíaca de 18 latidos por minuto, o sea que prácticamente no tuvo actividad eléctrica o mecánica en el corazón. Sin embargo, en vez de revisar el informe a profundidad, los doctores le administraron un medicamento muy fuerte, óptimo para la epilepsia, mas no para la crisis cardíaca, misma que puso en riesgo su vida y
que también explica su rendimiento en la histórica final que te narro a continuación. El equipo local saltó a su estadio con su mejor oncena, mientras que Mario Zagallo optó también por lo mejor que tenía. Sin embargo, el Trabuco presentaba rostros endurecidos, sin convicción, desorientados. La energía del fenómeno durante el himno distó mucho del empuje y denuedo que debe provocar en los deportistas un cántico marcial. Caso contrario a los franceses, que efusivamente se fusionaron con su gente y al unísono le regalaron al mundo un momento sublime, donde se conjugaron todas las emociones habidas y por haber, mientras cantaban la marsellesa. A las 9 de la noche en Saint-Denis, el árbitro dio inicio a la final de la 16ª Copa del Mundo. Y apenas sonó el silbato, el delantero de Auxerre intentó una de fantasía que pasó muy cerca. Zizou se botó a recibir, acarreó y jugó de pared para luego ir con Estefan, que otra vez amenazó con el gol, pero nada más. Ronaldo también pivoteó, mas Leboeuf se le anticipó como lo haría toda la noche. Leonardo tiró un gesto de resignación porque no le marcaron un córner a favor, y luego el 10 Galo tocó para Lizarazu con toda la clase que solo él. Aunque la jugada ya no prosperó por una falta que casi se convierte en la ventaja francesa, solo que Djorkaeff remató deleznable el servicio del próximo Balón de Oro. El equipo sudamericano estaba jugando a nada, y el nerviosismo se hacía presente hasta en el capitán Dunga, que rebanó una de trámite. La primera acción más o menos inquietante del Scratch du Oro llegó al 21 con un latigazo lejano de Roberto Carlos, que Barthé solo vigiló. Durante su primer mano a mano del partido, Ronaldo tiró una bicicleta sobre Thuram y en línea de fondo sacó un servicio que puso en predicamentos al portero del Mónaco, que finalmente se quedó con ella. Ahí se esfumaba la única y solitaria chispa de peligro por parte del jugador, que venía de pasar la peor noche de su vida. Tras un córner por derecha de Leonardo, vimos la jugada más peligrosa de Brasil, solo que Fabián descolgó en grande el cabezazo violento de Rivaldo. Y luego el lateral del Real Madrid regaló el tiro de esquina con el que Francia comenzó el idilio con la Copa del Mundo. Petit acomodó el tricolor en el banderín de la derecha y sirvió un centro de comba cerrada, que Zinedine Zidane ganó en primer poste entrando de atrás. El de origen argelino prendió en seco la pelota con la testa y salió a festejar el 1-0, con una euforia no tan explosiva como otros de sus compañeros o la afición en la grada, pero que resultó bastante convincente. Los de Zagallo quisieron responder buscando la velocidad de Ronaldo, pero Barthés lo maltrató aún más en la dividida, por lo que se prendieron las alarmas, aunque posteriormente el delantero se reincorporó para seguir en la contienda. Posteriormente Francia comenzó a mover la pelota a lo largo y ancho del terreno, perdiendo profundidad, mas no la posesión. Thuram rompió el guión con un balonazo largo que dos amazónicos se estorbaron al fildear, solo que el máximo romperredes del máximo circuito galo en el 97 y en el 98 no supo vencer a Arqueriño, que manotó su izquierdazo para el tiro de esquina. Para reanudar el fútbol se arrimó Djorkaeff, y prácticamente una calca del primer gol, Zinedine Zidane encontró el segundo, otra vez apareciendo de atrás y sumando con la testa pelona, el que los dejó arriba por 2 de ventaja. En el segundo tiempo hubo pocas emociones, hasta el 70, cuando vimos por qué le apodaron la roca a Marc Desailly, que se fue con la roja luego de recibir la doble amarilla en una dura entrada sobre Cafú, su rival en el calcio, cuando se enfrentaban Milan y la Loba. Tras la expulsión, Brasil adelantó líneas y llegó con más intensidad, pero las fintas de Denilson no funcionaron para abrir a la saga francesa, y tampoco sus ensayos. Roberto Carlos animaba a los suyos, Ronaldo aparecía poco, y cuando lo hacía jugaba para atrás o lo desarmaban fácilmente, mientras que Edmundo y Junior Bayano olvidaron el compañerismo. Zidane y Christophe armaron una pared de primer nivel, sin embargo el delantero del Olympique, que entró de cambio, saltó con la pólvora no húmeda, empapada, y la sacó por un costado. El mago Zizou bailó un ballet pegado a la banda, y los franceses en la grada comenzaban a festejar el campeonato, pero antes debían esperar el último acto. Ya sobre el agregado, Denilson hizo lo único bueno desde su ingreso, reventando el larguero, mas luego de un córner infructífero, Leblé se hizo del campeonato del mundo con el 3-0 de Petit, que con la interna y por un lado venció a Tafareo, sellando el contragolpe. La locura se apoderó del Stade de France, no obstante el técnico fue el más sobrio y enseguida fue a estrechar la mano de Zagallo. Los azules en el campo no dejaban de abrazarse, llorar y vivir el momento que añora no solo cualquier futbolista, sino todo amante del fútbol. Laurent Blanc besó por última vez la cabeza de Barthés, pero los nuevos campeones también se dieron tiempo de reconocer a sus adversarios. Y por último, la cara de Ronaldo le hizo preguntarse a mucha gente por qué el cuerpo médico verde-amarela permitió que un futbolista, en las condiciones del fenómeno, participara en un encuentro de tan importante desgaste físico, mental y emocional. Hay dos versiones, y la más descabellada asegura que la Federación Brasileña y Nike, la marca que patrocinaba al joven cañonero, le obligaron a jugar por los millones que habían invertido en su imagen. Esto es muy difícil de comprobar, y suena más a una teoría de la conspiración.
La otra es el propio testimonio del exfutbolista. Rooney sostiene que prácticamente le rogó a Zagallo para que lo dejara jugar, y su técnico no muy convencido, pero con el aval de los especialistas lo permitió. Aunque seguramente si Lobo y sus médicos se hubieran dado cuenta que tuvo una crisis cardíaca y no una nerviosa, lo hubieran impedido. Por fortuna, la única consecuencia que lamentar fue la derrota brasileira, misma que predijo el director del Hotel Essigny minutos antes de que la canariña saliera rumbo al estadio. Por regla general, cuando ellos partían a la cancha lo hacían en medio de una fiesta, pero ese día, cuando se fueron del hotel entre las 6 y las 6:30, había un gran silencio en el autobús. Entonces nosotros, que ya les conocíamos muy bien, comprendimos que no había cohesión y que perderían la final. Pero si en el 98 Zinedine Zidane llevó a los suyos a conquistar el trofeo dorado, el espectacular R9 conseguiría su revancha tan solo 4 años después.